Hoy estamos a full. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias a todos ahí por esos primes a tope. Esto va a ser hoy, vamos a hacer historia. Vamos a hacer algo pasivo y algo pasivo con ventiladores que... Vale, vamos a reventar la placa. Hoy vamos a probar disipador pasivo de Noctua. Ahora vamos a ver al bicho. El bicho. Vale, que ya lo ves aquí y dices, aquí esto cuidado. Vale, este es el disipador. Ojo, tenemos esto. A ver, así a primera vista, vale, ves que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 headpipes, ¿vale? Y mira la forma. A ver, bonito es, ¿vale? Está así como un poquito doblado, ¿vale? Si lo ves así, como con curva, parece una función. Y primera cosa que hay que fijarse, que las aletas son súper gordas. De hecho, si intentas apretar, normalmente las aletas de un disipador, esto se dobla en estas como... A ver, se dobla algo, ¿vale? Tiene cierta... Se mueve un poquito, pero tampoco mucho, ¿vale? ¿Cuánto me dejas eso para hacer una buena parrilla? Escúchame, esto fuera coñas. Pues claro, esto es pasivo. ¿Qué quiere decir? Que viene así. Es decir, tú esto lo conectas, ya está. Ese es el funcionamiento que vamos a probar ahora. Entonces la cosa de esto es que se va a calentar mucho. O sea, se va a calentar más de lo que se calentaría un disipador normal. Pero, según Noctua, pues se supone que vale para ponerlo en un disipador de alta gama y... que aunque se caliente evidentemente más, pues no necesite ventiladores para los amantes del silencio absoluto. No estoy yo muy a favor de eso, porque aunque sea un ventilador a 400 revoluciones o 500, ya es algo bastante bueno y no lo vas a vivir. Pero bueno, vamos a probar. ¿Cómo se prueba esto? Mira, para que te hagas una idea, este es un disipador de Cooler Master. Para que dé un poquito más de juego, el tema predicciones y tal, iba a hacer las pruebas primero, o sea, iba a hacer una prueba con el disipador este y luego iba a poner el Noctua. Pero no lo voy a hacer, voy a hacerlo directamente con el Noctua, para que veamos cómo tira. Después también tengo aquí ventiladores Delta, que estos ventiladores no son los gordos, los de 38 milímetros, son los de 25, pero son de 0,8 amperios. Es decir, que poner dos de estos en un puerto no puede, no lo hagas, ¿vale? Cada uno de estos va a un puerto, porque el puerto máximo da 1 amperio. Si no, pues problemas. Entonces, vamos a quitar esto, destornillador. Si se calienta, coloca la turbina que pillaste a AliExpress. Todavía no ha llegado la de 20 centímetros. No ha llegado todavía. Por eso, a ver, es que quería hacerlo, o sea, que se pudiera hacer bien. Por eso he cogido los chiquititos. Bueno, chiquititos. No son las revoluciones a las que se pueden poner estos. Vale, esto era un 5600X. Podemos hacer primero la prueba con el 5600X. Pero bueno, el 5600X como que lo refrigeras con la chorra. Pero primero vamos a probar a refrigerarlo con la chorra. Vamos a quitar el anclaje de Cooler Master. Con este disipador podría noquear a alguien. Pues posiblemente, ¿eh? A mí no me hace falta disipador. Yo te meto un puñetazo. No os peguéis, violenciano. A no ser que te robe la 3090. Entonces, pues le das en la cabeza. ¡Hala! ¡Esto es nuevo! Ha sido una de... ¡Hostia, no me esperaba esto! ¡Qué bonito! Ya solamente por esto ha merecido la pena el directo. Mira. Bueno, la pasta térmica de Noctua. Vamos a limpiar la que tenía ahí antes. No sé cuál era, pero para no mezclar y andar ahí. Tenemos esto. No son condones de Noctua. Esto no te refrigera el nepe. Pues es una toallita limpiadora. Con ese destornillador ya el disipador sale rentable. Joder, tío, es que tío, a mí me envían esto. A ver, he de decir que cuando monto algún disipador, y digo, cuando monto algún PC y tal, y el dueño pues no quiere las cajas y tal, yo me quedo todos los destornilladores estos. O sea, tengo ahí como... Es como si fuera cleptómano, ¿vale? O sea, a ver, realmente me lo da, pero los tengo todos guardados. Al igual que todas estas chapitas, todas estas mierdas, las tengo todas guardadas. No sé, me hace ilusión. Así soy yo, ¿vale? Vamos a utilizar esta gráfica, que... Esta es de las que utilicé cuando hice el vídeo. Una 710, la 710 de 2 GB. Pero bueno, va a llegar, ¿vale? O sea, pues solamente vamos a probar el procesador. O sea, es más que nada para no tener más cables. Y aquí tenemos el anclaje de AMD. Tenemos el set de AMD, que es lo que hay que utilizar. Se supone que con el diseño que tiene, ¿vale? Pues esto va a ir así. Con el diseño que tiene, esta RAM no da problema alguno, ¿vale? No sé cómo irá, si así o así. No lo he mirado, imagino que irá así. Por lo del tema Heat Pipes y todo eso. Pero la RAM, yo tengo estos modelos de Corsair, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la altura. Estos, que son los Vengeance. Pero no son los Vengeance normales, son unos que son como de perfil bajo. Y más o menos queda un poquito. Así que a lo mejor, no sé yo si el que tenga los de G-Skill, los Trident Z, le podría valer o quedaría ahí. No lo sé, habría que ver. También es cierto que como esto es tan gordo, ¿vale? Igual
puede darse la casualidad de que pase esto. Mira, fíjate si es gordo, que cabe un módulo de RAM entre medias de la distancia de 2 láminas, de 2 aletas. O sea, fíjate si hay espacio, que no es habitual. Normalmente tienen muchas aletas y son muy finillas. Métele una RTX a ver cómo afecta la temperatura de la GPU sobre ese disipador. Si quieres podemos probarlo. A ver, RTX... Estaría guapo con una RTX Founders, pero la Founders, la 3090, esa la estoy utilizando en el PC, y la 3080 que tenía la tengo desmontada. Entonces chungo. Lo puedo probar con una de las otras. Al final también tienes que tener en cuenta que tengo el sistema abierto, entonces tampoco vamos a notar una locura. Es como normal, ¿vale? Los grises son siempre los de Notua. Estaba mirando por si acaso, pero no, son igual que siempre. Vale. Mira, eso es lo que me gusta de Notua, macho. No cambia nada. ¿Es aluminio o cobre niquelado? No jodas, ¿cómo es esto cobre? Es aluminio. Esto en cobre. Si esto pesa 1,180 según Notua, hacer esto en cobre, la densidad del cobre que son 3 veces la del aluminio, más o menos, 2 y pico, 3, me suena. Si haces esto en cobre, te irías a 3 kilos, 3 kilos y pico, imagínate. Ahora les voy a poner un poquito en el medio, tampoco... Normalmente, o sea, para que quede más chulo y tal, suelo ponerlo en un lado y le pongo con la tarjeta esta que tengo de Corsair y lo aplasto para que quede todo esparcido, pero bueno, tampoco si es para hacer las pruebas. Ahora, puedes ponerlo, ¿vale? Así, para que la RAM... Joder, que vais a ver, es que no ves nada, te estoy tapando todo. Que sea lo idóneo, porque no te tocaría la RAM, ¿vale? Mira, pongo aquí, ¿vale? O, vale, también puedes ponerlo así, ¿vale? Pero claro, ahí pues si tienes más RAM o lo que sea, pues pierde. Además, si lo pones así, pues normalmente aquí tendrás un ventilador, pues estará más cerca del ventilador. Está hecho a posta para que tú metas por aquí el destornillador y apretes. El PC SMR, ¿qué ventilador le pusiste? ¿Be Quiet o Notua? Le puse de Be Quiet porque tienen ventiladores que son de bajas revoluciones. Entonces, de cara a apuntar un PC SMR que te olvides, pues está guay pillar unos con bajas revoluciones. Vale. Esto... Si cambias aquí... Oye, a ver, su encanto tiene, ¿eh? Tampoco vamos a ser tan talibanes. Yo creo que su encanto tiene. Esto tampoco me parece tan feo. He visto cosas peores. La cosa es que estoy viendo cómo le vamos a enchufar los ventiladores luego. Aquí no puedes ponerlo. Puedes poner uno aquí abajo y otro arriba haciendo turbina y que tire. Y cambiamos la gráfica y la movemos uno para abajo. Es sin ventilador. Claro, es sin ventilador. Nosotros luego le vamos a hacer ventiladores, ¿vale? Pero mira con ventilador. Oye, está guapo ahí. Aquí como... Bueno, vamos a enchufar. Falta RGB. Uf, ¿te imaginas que hacen esto con RGB? Da mucha locura, ¿no? A ver, Notua no se caracteriza por tener RGB. Yo creo que no tiene nada con RGB, ¿no? Bueno, de la gráfica sobra. Le vamos a poner esta de Ofimatic. Vale, cable. Es que esto así tiene buena pinta. A ver, es una prueba con un 5600X, ¿vale? Entonces no creo que vaya tan mal. Luego subiremos y pondremos un 5900. A ver cómo se comporta con algo más top. Vamos a iniciar. Vale. Lo primero que te salta es que hay un problema. No tengo el 5600G. Tengo el 4650G. ¿Qué cojones? ¿Cuándo he puesto yo eso? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer... Vale, temperatura está en 26 grados ahora. Bueno, está en 26 grados, ¿vale? Es una APU, es decir, que le vamos a estresar ambas cosas. Lo ponemos con el FSR, ya que estamos aquí, y vamos a probarlo. Y luego ya pasamos al 5900X y le hacemos pruebas. Yo pensaba que era el 5600X. Bueno, no pasa nada. Es como si fuera un Ryzen 5 también, o sea que tampoco... Vamos a decirle, cuando pase esto del CPU Fan Speed, ignorar, porque claro, ahora yo no tengo conectado ningún ventilador, no tengo nada, ¿vale? Entonces se queja la placa cuando inicias. Entonces le das aquí a ignorar y ya no se queja. A ver, de momento sigue frío, ¿eh? Vamos a mirar HW Info para ver, más o menos. Bueno, la RAM, 1800, A ver, evidentemente estamos en reposo, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Muy bien, muy chulo todo. 40 grados, 28, 27, 28, 36, vale. Entonces, como primera prueba, vamos a ver qué pilla cuando pasamos Cinebench. Es un 4650G. Y ya te digo, al tacto, que es al final lo que te importa, esto está frío. Ni siquiera el heatpipe está caliente por la parte de abajo. Está frío, está en reposo. ¿Dónde está el corte? Es decir,
¿qué temperatura cogemos? Pues claro, no lo sé. O sea, no sé cuál poner porque no sé si va a ser muy descabellada o si vamos a confiar mucho y esto va a ser la hostia, ¿sabes? A ver, yo te hablo de mi experiencia. Este disipador lo vi en prototipo en la Computex hace 2 años con un 9900K. Y pasando Prime 95 a VX, datos pequeños a full, pillaba 95 grados. Estaba en torno a los 95. Pero claro, con ese pedazo de bicho de procesador. A full todo el rato, non-stop. Desde que empezaba la computadora hasta que te terminaba por la noche, todos los días. Entonces con este, que más suave, tal, que no es tan estresante como el Prime 95, el Cinebench, yo diría a lo mejor 63, ¿no? Es que no lo sé, voy a ciegas, porque es la primera vez que pruebo uno de estos. Vale, menos de 63 o 63 o más. Vale. 48 grados, ¿te imaginas? Sí, a la hostia. A ver, la cosa es que vale cualquiera de estas temperaturas, evidentemente. O sea, si una de estas ya supera los 63 o llega a 63, ya se entiende que pues es el otro valor. Vale, 35, 28. Voy a preparar Cinebench por aquí. Vale, es el R20, aunque bueno, te da igual que sea el 20 o el 21. O sea, al final solamente cambia la puntuación que te da. Vemos que la máxima es la segunda, que corresponde al CPU Core. Claro, los gráficos están parados. Claro, la cosa que son 6 núcleos, 12 hilos y va a tardar un poquito en pasar la prueba. Entonces tiene que mantener esos 62,5. Está en 62,8 dado 63. Vale, ya entra 63, ya entra para la siguiente. Ya es más de 63, pase lo que pase. 63,1. Pero bueno, está de puta madre. 64, a mí parece que ya sube un poquito más. Al tacto sigue, se nota que ha subido la temperatura, pero no está mal. Vale, ha terminado 3600 puntos. A simple vista, bueno, en recuperar temperatura, este ha vuelto a 32. La CPU total va bajando ahora, despacito, pero está guay, ¿vale? Sorprendente, la verdad. Ahora, vamos a jugar, porque jugando le vamos a meter la parte de la GPU a tope y la parte de la CPU a ver qué pillan, ¿vale? Bueno, esto está agonizando, que va tan petado. Espera, si ya le metes un ventilador tocho, es que está frío, si te das cuenta, sí, está a 100%, pero te da un poco igual, realmente. Es que va muy lento la parte de la GPU. Por eso tenemos ahí el problema. Vale, ahora sí. Pues bueno, temperatura tampoco. Pero vamos a ver. A ver, que es un 4650G, ¿qué quieres? Vale, hijo mío. Esto no se calienta. Eso sí, vamos a subir un poquito la resolución. Pero bueno, temperatura, que esto no se calienta, ¿vale? Entonces, vamos a poner ahora un 5900X y le vamos a meter. Mira, ya con este está en reposo en 55 grados, en 60, Este es otra cosa. A ver, temperatura. Aquí ya se nota un poquito, ya está templado. Tenemos estas temperaturas, ¿vale? Mira, la máxima que ha dado han sido ya 66 y acabamos de empezar. Es decir que habrá que poner más de 66, ¿no? 90 grados, mi apuesta. A ver, si ha dado 66 simplemente al iniciar el PC, pues cuando carga los programas y todo eso. Ahora están 43, ¿vale? 42 y 35, vale. Yo diría 80, vale. Vamos a ver. Hostia, este 75 ya. Ha metido ahí un petardazo a 75. 67, 66, vale. Recordemos que el 5900X regula bastante bien las frecuencias. Si hubiese un 5800X de serie, cuidado. Pero hostia, me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a dar más. Que está bien, ¿vale? O sea, refrigerarlo de serie de forma pasiva, de puta madre. O sea, que si estabas preguntándote si hay un procesador tope de gama, pues te vale. Y con el 5950X seguramente también, porque más o menos te da esas temperaturas. O sea, tiene el mismo TDP. Es decir, ahora mismo está esto con 138 vatios. Y de frecuencia estamos en 4,2, ¿vale? 4,2 y 1,13 voltios. Entonces, vamos a subirle ahora la frecuencia y vamos a regular un poquito el voltaje. Mira, ya ha terminado. O sea que, vaya F, pero, a ver, F en plan que está bien. O sea, de máximo pilla 75. Está que te cagas. Vale, vamos a regular esto. CCD. Y vamos a ponerlo en 4,5. Recordemos que nos ha dado esto, es decir, nos ha dado 75 grados de stock con 1,13 voltios a 4,17, 4,18 megahercios. Bueno, gigahercios, no megahercios. Entonces vamos a poner a 4,5 y de voltaje 4,5, creo que con 1,18 no era muy descabellado, ¿vale? Y ahora vamos a repetirlo, ¿vale? Reiniciamos con el reloj.
y lo volvemos a poner. Menos de 83 o 83 o más, porque yo creo que puede que esté ahí, más o menos. Ha terminado. Ah, ha fallado. Bueno, eso es que no es estable, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. ¿Ha fallado? Espera, podemos hacer otra vez la prueba. Fijaros en las temperaturas. Estas son las máximas. 77. 77,5. 78. Hostia, 78,4. 78,7. Hostia. 80,3. Vale, más de 80. Más de 80. Ahora sí ha terminado. 8800. 81,8. Lo veo guay, ¿vale? Fíjate el TDP. El TDP que ha disipado son 150 vatios de un 5900X. Que estamos hablando. Hostia, O sea, que no es ninguna tontería. Que está de forma pasiva. Que estar de forma pasiva. Ojito. Lo que le están metiendo aquí. Hay que contar que sea estable. ¿Vale? Vamos a probar 1.35. Si no bajamos un poco, nos flipamos menos. Pero es que el pico inicial que le va a meter. Vamos a coger aquí a ver si nos lo da directamente. Fijaros en el Ryzen Master, ¿vale? La temperatura esta. Si no falla por temperatura, fallará por voltaje. 74, 71, 72. No, te peta, Petará por lo que quiera petar. Vamos, coge mucho, va a coger más de 90. Vale, entonces ahora vamos a hacer el apaño. El apaño, que son ventiladores industriales. Y esto va muy rápido. Todo muy rápido. Como metas el dedo, no sé lo que va a pasar, pero no lo voy a meter. Vamos a poner bridas y vamos a poner uno aquí y otro aquí. Yo creo que aquí cabe. Capitán Torotocho al habla. Boeing 747. No sé si existe ese avión. Me lo acabo de inventar. Creo que sí, ¿no? O no, no lo sé. Sé que empieza por 7. Hay uno que empieza por 7. Creo que es ese. Madre mía, chaval. Esto es un F-16. Entonces ahora, para ver si es estable, vamos a poner en 1,35 voltios. ¿Vale? Aplicar. Ahora la preocupación es que no se queme el ventilador. Sí, esa es la preocupación ahora. Que no se queme. Antes daba más de 90, porque te daba error y te cascaba todo el rato. Ahora lo tenemos refrigerado en unos 34. Entonces, la pregunta ahora es 4,65 GHz, 1,35 voltios. ¿Cuánto da? Vale, vamos a reiniciar temperaturas. Aquí. Pero mira ahora estamos en 35 grados. Esto es súper hardcore, 71. Hostia, no me dejes mal, 72. 73. 74. Hostia, 75. Ojo, 76. Vale, 76,5. Se ha quedado ahí. Joder, tenía buen ojo, A ver que sea estable y que termine. 79,5. Escúchame. Esto... Parece que le he pensado a posta en plan, no va a dar esto, no sé qué. Madre mía, chaval. Joder, esta ha sido chunguísima, 79,5, loco. Joder, vamos a acabar con la cabeza aquí, Luca, chaval. Esto es ya el underball máximo. Es decir, ya tenerlo refrigerado en plan rata extremo. Esto es el rata. Bueno, rata, yo creo que ya los ventiladores consumen más que el propio procesador. Virgen santísima. Yo creo que 55. O sea, puede estar por ahí. Que igual da menos de 50, ¿sabes? Pero no lo sé. Joder, que le estaba metiendo 4,3, que es que realmente tampoco es mucho. Para un 5900X. Y 1,1 voltios. 51,8. 52. Joder, tío, las estoy clavando todas, O sea, las estoy clavando todas. 52,7. 52,8. Qué buen ojo, 53,3. Ya ha terminado, creo. Sí, ya ha terminado. Porque ya te ha dado. No puede ser que las dos que he puesto por 0,5 no ha llegado. O sea, yo creo que he puesto las dos predicciones más cabronas de todo el canal. Así te lo digo. Uf, qué locura, tío. El 5900X, cuando hemos hecho la prueba de designada, estaba dando 150 vatios en Cinebench. Pero el 11900K, ya te digo yo que se pasará bastante de temperatura. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar, sin hacer la prueba, eso lo podemos hacer en otro momento, no pasa nada, es que funciona muy bien, ¿vale? Porque al final es pasivo. ¿Es un armatoste? Sí, pero también lo es un NH15. Entonces, puestos a poner una cosa o poner otra. ¿Le puedes hacer el apaño a las bridas? A ver, sí, pero esto es solamente para el directo porque me da la gana. Pero funciona muy bien, o sea que imagínate que quieres una estación de trabajo, que puede ser, ¿vale? Tienes una estación de trabajo porque tienes un PC para arquitectura o lo que sea. No vería, ¿vale? Fíjate lo que te digo, no vería descabellado algo así si quieres tener una estación de trabajo súper potente. Por un 5900X, joder, es potencia. Si quieres tirar de CPU y lo quieres tener sin ruido, ¿vale?
lo vería bien. ¿Le puedes poner el NH15 con un ventilador a bajas revoluciones o este? Pues sí, también puedes ponerlo a bajas revoluciones, pero ahí está la opción. Entonces, poniéndolo a 4,3, 4,4 o incluso 4,5 no es muy descabellado lo que ha dado. Habría que probarlo evidentemente en un plan 24 horas seguidas, pero hostia, y también estamos sin caja, eso también hace, pero me ha gustado, Buenas noches, gente, os quiero mucho.